de qué manera, sino también entender de qué manera el conocimiento neurocientífico puede ayudarnos a profundizar los conceptos y marcos éticos clave. Entonces, la idea, para que se vea un poco cuál es la perspectiva, se trata como una especie de diálogo bidireccional entre las ciencias y la ética. Se trata, o sea, no meramente aplicar los conceptos éticos para entender, digamos, cuáles son las problemáticas dentro de cierta área particular, en este caso la neurociencia, la inteligencia artificial, etcétera, sino también capitalizar el conocimiento científico para profundizar el conocimiento o la articulación de los conceptos éticos que estamos usando. O sea, como la ciencia misma informando a la reflexión ética, no solamente la ética informando la práctica científica. Esa es como un poco la perspectiva. Entonces, desde ese lugar, yo principalmente trabajo, o sea, trabajo mucho en cuestiones que tienen que ver con neurociencia y psicología. Muy vinculado a la charla que habrán escuchado quienes estuvieron en la sesión anterior sobre la que estuvo hablando Paulina Ramos, pero también hay otros tipos de tecnologías en las que se puede establecer el mismo canal en dos direcciones de diálogo, digamos, que son nuevas tecnologías emergentes que plantean nuevos desafíos, que requieren de una reflexión ética, pero que al mismo tiempo abren nuevas dimensiones de los mismos conceptos éticos que estamos tratando de aplicar. Entonces, un poco en esa línea quería ir hoy a propósito del tema del metaverso. En el caso de la neuroética, la mayor parte de la reflexión está centrada, como habrán escuchado la vez pasada, está centrada principalmente en cuestiones vinculadas a lo que se conoce como neurotecnología. Entonces son neurotecnologías que básicamente son aquellas que pueden interactuar en algún sentido de manera directa con el cerebro. En el sentido, por ejemplo, recogiendo eh, y analizando señales neuronales o estimulando directamente el cerebro por medio de estimulación eléctrica o magnética, en lugar de por medio de estímulos sensoriales y lingüísticos, como en este momento estoy haciendo yo con ustedes. Entonces estas neurotecnologías tienen esta particularidad. Pero hay, entonces, en el caso de estas tecnologías, de lo que se trata, lo que hace la neuroética, por ejemplo, es entender cómo las intervenciones neurotecnológicas sobre los procesos mentales pueden afectar dimensiones éticas de interés, como pueden ser la autonomía, la agencia, la integridad mental, la identidad personal, la continuidad psicológica o la privacidad de la mente. Estas son todas dimensiones de las que normalmente se ocupa la neuroética al entender la interacción entre la mente humana y diferentes tecnologías. Normalmente se habla de neurotecnologías, pero hay otras tecnologías que también interactúan con nuestros procesos mentales de manera fluida y de hecho hay muchas otras tecnologías que están mucho más desarrolladas que la neurotecnología de la manera en la que interactúan con nosotros y en la que pueden modificar aspectos fundamentales del quehacer humano, digamos. Eh, por ejemplo, les doy un ejemplo vinculado, ahora conectando no con la charla anterior, sino con la que van a la próxima charla que va a dar Gabriela Reagada, también colega del instituto. En el caso de la inteligencia artificial, van a ver que hay un montón de aplicaciones vinculadas a la inteligencia artificial. Lo que más se está discutiendo hoy es sobre las llamadas inteligencias artificiales conversacionales, que son básicamente aquellas que procesan el lenguaje humano y responden automáticamente utilizando texto, voz, gráficos, gestos y otros modos de comunicación. Y mucha de la discusión sobre estas tecnologías está más que todo centradas en aplicaciones en educación e investigación. Por ejemplo, cómo vamos a evaluar a los alumnos, a los estudiantes, ahora que el chat GPT puede generar monografías automáticamente o cosas por el estilo. Pero lo cierto es que hay también otro tipo de aplicaciones que son de interés para el neuroeticista, que son el uso de estos mismos modelos conversacionales para desarrollar inteligencias artificiales que encarnan algún tipo de vínculo personal con las personas, como puede ser un terapeuta, un amigo, incluso una pareja romántica. Y en este caso son modelos lingüísticos que se los entrena para que puedan emular reacciones emocionales humanas, de manera que faciliten la creación de vínculos personales entre las personas y la inteligencia artificial.
Y en este caso, lo que sucede, digamos, es que las personas empiezan a tener, ¿qué quiere decir tener un vínculo personal con una inteligencia artificial? Bueno, básicamente que ciertos procesos mentales que ocurren en las personas redundan en que terminamos atribuyéndole responsabilidad o agencia a las inteligencias artificiales, por lo tanto, deberes éticos, por ejemplo, y que nosotros también nos consideramos como sujetos de deberes éticos respecto de la inteligencia artificial, en el sentido de pensamos que esta entidad con la que estamos interactuando merece un trato digno, que hay ciertas cosas que no podemos hacer, hay ciertos parámetros que tienen que regir nuestra interacción con esto que estamos inclinados a ver como una persona, aunque no lo sea, o bueno, o tenemos que discutir si lo es o no, ¿no? Y este es un caso entonces donde tenemos otra tecnología. Ahora, no es una neurotecnología, estamos hablando de estas inteligencias artificiales conversacionales que, sin embargo, despiertan este tipo de reflexiones sobre la autonomía, la identidad, etcétera, que tienen que ver con la neuroética. Pero en este caso me gustaría conversar sobre este tipo de reflexiones, cómo surgen en el caso del el metaverso, que creo yo proporciona una oportunidad única para muchas cosas, pero entre otras, que es la que más me llama la atención a mí, para la comprensión de la mente humana y al mismo tiempo una serie de riesgos asociados a la manera en la que podría afectar el desarrollo de los procesos mentales, de cómo distinguimos lo real de lo virtual y de cómo nuestra identidad, nuestra autonomía se constituye y puede verse aumentada o disminuida en este intento de generar una especie de continuidad entre el espacio real y el espacio virtual para diferentes tipos de usuarios. Entonces, empezamos con la pregunta importante que es ¿qué es el metaverso? Entonces, básicamente el metaverso lo podemos definir como un entorno en tres dimensiones, que es inmersivo, como de realidad virtual, digamos, y persistente, esa es una característica clave, en el que las personas interactúan sincrónicamente con otras personas o con agentes y objetos virtuales y con representaciones del mundo físico. Entonces, hay de esta definición que tal vez lo que acabo de decir para eh, desenvolverlo un poco, que se entienda mejor, hay dos componentes que quisiera señalar. Uno primero tiene que ver con que el metaverso permite interactuar de manera inmersiva tanto con objetos como con agentes digitales que constituyen un entorno social y material, entre comillas, persistente en el tiempo, ¿no? Se trata de un mundo, digamos, digital, eh, en derecho propio. Y en segundo lugar, en el metaverso podemos interactuar no solamente con agentes humanos reales, que están representados por medio de avatares, sino también al incorporar conceptos como la Internet de las cosas y los gemelos digitales, eh, con objetos, presenta la posibilidad de que objetos reales puedan ser manipulados por medio de la interacción con sus representaciones virtuales, las cuales también pueden ser afectadas por fenómenos del mundo físico. O sea, hay una interacción causal entre objetos del mundo físico y objetos en el mundo digital que permite digamos, que la línea digamos, entre lo digital y lo real se vea un poco diluida. Em, entonces, están estos dos aspectos, digamos, estamos frente a lo que parece un intento de construir un mundo digital en derecho propio, digamos, que al mismo tiempo está causalmente entrelazado con varios aspectos del mundo real. Estas dos características me parecen importantes porque, o sea, la idea del metaverso como un universo digital, digamos, paralelo al nuestro, y al mismo tiempo la idea de un mundo digital que está conectado de manera fluida con el nuestro, son dos aspectos del metaverso que van a empezar a presentar una serie de dilemas éticos. Em, entonces, ¿para qué sirve el metaverso, digamos? ¿Por qué queremos hacer esto? No sé si, Cristóbal, si hay una pregunta, si... Yo creo que Loreto es muy importante porque las preguntas se dejan al final de la sesión. No solo para aclarar, es que me confundo un
poco la definición en términos de si estamos hablando, por ejemplo, como metaverso, cuando uno ve que no sé, pues yo que veo a mi hijo interactuando virtualmente con otras personas en Minecraft, ¿eso podría ser una especie de metaverso? ¿O es algo muy distinto a eso? Eh, o sea, tiene varios componentes de lo que es la realidad virtual común, digamos, em, pero hay tiene otros componentes adicionales. Metaverso técnicamente, o sea, a ver, hay una discusión sobre si es algo sustancialmente diferente a plataformas como Second Life, por ejemplo, o si hay algo más o no, pero no es meramente una realidad virtual. Un aspecto central tiene que ver con este carácter persistente del mundo, de objetos que están ahí, digamos, permanentemente, digamos, y que, digamos, que cuando uno lo modifica, las modificaciones que uno genera sobre ese mundo virtual son permanentes o tratan de emular los efectos que nuestras interacciones tienen con el mundo real, en ese sentido. Y la segunda tiene que ver con esta de que hay una relación causal o en varios, usando cosas como el Internet de las cosas, se trata de establecer vínculos causales entre objetos digitales y objetos del mundo físico, o representaciones virtuales de objetos del mundo físico. Entonces podemos interactuar, ejemplos, por ejemplo, una representación virtual de un laboratorio y podemos manipular representaciones virtuales de instrumental que son que se modifican en el mundo real de manera consistente con la manera en la que lo manipulamos en el mundo virtual. Y viceversa, pueden ocurrir, pueden estar alineados, la representación virtual puede estar alineado con el objeto real de manera tal que una modificación del objeto en el mundo real se correlaciona o genera una modificación similar del mismo objeto en el mundo virtual. Eh, entonces, por eso decía que están estas dos cuestiones, esta cuestión de darle de un mundo que tiene características muy similares a las del mundo real en este aspecto de persistencia y consistencia, y al mismo tiempo un mundo que está entrelazado causalmente con el mundo real. Esas son dos características que no estoy diciendo que sean únicas del metaverso, pero que sí lo distinguen de otras formas de realidad virtual. Eh, Y entonces, el tema, a lo que es, ¿para qué sirve el metaverso? Bueno, puede servir para un montón de cosas. Yo ahora lo que iba a comentar, me voy a detener en algunas cosas que no están tan exploradas y que son más cercanas al interés académico, digamos, que tiene que ver con la educación y la formación de investigadores, en este caso, que es algo que no está tan explorado, por eso lo quería mencionar brevemente y que de alguna manera nos acerca al tema que quería abordar de lleno, que tiene que ver con algunas cuestiones éticas particulares. Em, Hay una serie de aspectos en los que el metaverso podría ser capitalizado para contribuir al desarrollo de la investigación científica y de la educación científica. En mi caso me interesa centralmente lo que tiene que ver con las diferentes ciencias de la mente, del cerebro. Eh, y voy a mencionar cuatro aspectos clave que se están discutiendo. Dos de ellos enfatizan uno de los dos rasgos del metaverso que mencioné y los otros dos enfatizan el otro. Dos de ellos mencionan o tratan de enfatizar este del metaverso como algo autocontenido y los otros dos enfatizan la utilidad que tiene el metaverso como algo conectado con el mundo real. Entonces, respecto de la idea del metaverso como algo autocontenido, que tiene sus propias reglas, sus propios objetos, sus propios agentes, hay dos cosas que podemos decir. Una primera, se habla de la idea de que en el metaverso los modelos de inteligencia artificial conversacional, como los que estábamos conversando recién, se encarnen como agentes virtuales nativos y que formen parte del entorno natural, digamos, del metaverso, lo cual se cree que podría aumentar las capacidades de colaboración en ciencia o en otros ámbitos, y el trabajo en equipo entre humanos e inteligencia artificial, ¿no? Por ejemplo, estos modelos lingüísticos, tipo GPT, pueden implementarse de forma nativa como asistentes virtuales para obtener información y ofrecer recomendaciones, por ejemplo. Y esto apunta a dar un paso más allá de las herramientas para socializar y formar vínculos personales con las inteligencias artificiales como agentes en un
entorno inmersivo, compartido y persistente. Eso es clave. Como les decía ya, se está explorando mucho lo que se llama la inteligencia artificial antropomorfizada, que tiene que ver con esta posibilidad de exhibir rasgos humanos en la conversación. Muchos de estos tienen avatares que los usuarios, no sé, visten, les compran ropa, cosas por el estilo, pero la idea de que sean como agentes de un mundo persistente, que tenga estas características más robustas, podría y de un mundo en el que nosotros estamos inmersos por medio de la realidad virtual, podría ser un paso más allá en esta posibilidad de empatizar y conectar a un nivel personal con la inteligencia artificial. No sé si vieron la película Her, de hace unos años, que está protagonizada por Joaquin Phoenix, pero básicamente si la ven es una linda película, creo yo, que tiene mucho que ver con lo que les conversaba antes sobre el tema de estas inteligencias artificiales sociales. Justamente uno de los grandes dramas que tiene el protagonista para vincularse con esta inteligencia artificial de la que se enamora es el tema de la corporalidad. La corporalidad parece como un elemento clave que genera una barrera en el proceso de socialización y de interacción con la inteligencia artificial, de manera que puede que tenga cierto sentido. Habría que explorarlo, pero podría ser algo importante, digamos. Y otra cuestión importante es que los escenarios del metaverso que están desconectados del mundo real constituyen una oportunidad única para el entrenamiento de profesionales. Entonces, eh, podría permitir a estudiantes revisar y experimentar lo que hicieron otros investigadores y aprender los procedimientos del laboratorio reproduciéndolos ellos mismos, o incluso a pacientes involucrarse en situaciones simuladas que necesitan atravesar como parte de un tratamiento. O sea, tanto desde el punto de vista de la educación como desde el punto de vista clínico, esta idea de aspectos de un mundo que se rigen por reglas muy similares a la nuestra, pero que está desconectado del mundo real, puede ser útil tanto para la educación, para el entrenamiento de profesionales, como para incluso procesos de terapia, por ejemplo. Por ejemplo, una simulación virtual podría permitir a alumnos o a pacientes cometer errores costosos sin consecuencias en el mundo real, supuestamente. Y esto, por ejemplo, podría ser clave para intervenciones en las que los aspectos físicos de la conducta son clave y en el que las consecuencias de los errores son muy graves. Piensen, por ejemplo, en practicar la práctica en un cirujano o en el tratamiento de pacientes de alto riesgo, cosas por el estilo. Este aspecto, digamos, esta posibilidad de simulaciones muy realistas, pero que están desconectadas del mundo real, presenta oportunidades, eso, tanto para la enseñanza, para el entrenamiento de profesionales, como incluso para la práctica clínica. Algo de esto se está haciendo para personas que tienen síndrome de estrés postraumático. Pero bueno, esto sería como un paso más adelante en esa dirección. Entonces, entonces el metaverso, además de tener este carácter de mundo autocontenido, también está conectado con agentes y objetos del mundo real, y esto implica otras dos oportunidades, digamos. Una tiene que ver con algo que nos aqueja a todos, que es el tema de las reuniones por Zoom, como esta en este momento, y con la idea de presencialidad, ¿no? Se supone que las reuniones por Zoom reducen las oportunidades de discusiones fortuitas en los pasillos y dificultan las conexiones sociales por la falta de sensación de presencia social. Si yo estuviese ahí, probablemente termino la charla y nos quedamos conversando, nos tomamos un café, podemos profundizar en aspectos, hacer contactos, generar nuevas ideas, sinergias, cosas que en este contexto no van a ocurrir. Entonces, una idea hay personas que creen que el carácter tridimensional del metaverso y persistente podría mejorar algunos de estos problemas y facilitar más la colaboración y la comunicación entre personas. O sea, proporciona un contexto que podría potenciar psicológicamente la colaboración e interacción social entre personas. Y lo que surge acá entonces es el valor psicológico interpersonal de la presencialidad y el valor y significado de una presencialidad digital aumentada.
¿no? Están estas dos cuestiones. Primero, el valor de la presencialidad física real en sí misma, y segundo, esta idea de que el metaverso trata de reproducir esa sensación de presencialidad y si eso podría mitigar alguna de las limitaciones que tiene la virtualidad. En el caso de, puede ser en el caso de la investigación científica, de nuevo, yo estoy pensando en las ciencias de la mente, en la terapia, etcétera, o en las interacciones sociales en general, digamos. Si personas con las que nunca podríamos encontrarnos básicamente porque están muy lejos o por algún otro motivo, si esta herramienta podría eh, aumentar las posibilidades de interacción social en este sentido. Y por último, esto es importante, que el metaverso nos permite desarrollar nuevos entornos experimentales que no están limitados por las condiciones experimentales de los laboratorios y las salas de observación, que sería imposible o muy costoso desarrollar en laboratorios reales. Básicamente acá la idea es entender cómo actuamos en el mundo real cuando creando escenarios virtuales que se asemejen suficientemente a escenarios reales, ¿no? Y esto lo explico un poco porque es un problema muy común en la neurociencia, en la psicología, en las ciencias de la mente en general. Es un problema que muchas veces se conceptualiza como el problema de la validez ecológica. ¿Qué quiere decir validez ecológica? Bueno, básicamente tiene que ver que mucho de lo que aprendemos sobre nuestras capacidades en el laboratorio podría no valer para el modo en que estas mismas capacidades funcionan en el mundo real, ¿no? Porque supone que nuestras capacidades psicológicas en el mundo real funcionan de una manera radicalmente a como funcionan en el laboratorio, y por lo tanto mucho de lo que aprendemos en el laboratorio podría ser inútil o falso respecto de cómo funcionamos en el mundo real. Entonces, para resolver este problema, muchos investigadores tratan de generar condiciones experimentales que se parecen mucho más a los entornos reales. Les doy un ejemplo. En lugar de estudiar cómo funciona la atención o la memoria, sentados en una silla en el laboratorio, mirando una pantalla con la cabeza fija, podemos estudiar la atención y la memoria caminando al aire libre, andando en bicicleta, conversando en una fiesta o jugando algún tipo de deporte colaborativo, por ejemplo. Y el problema, obviamente, es que este tipo de tareas que son ecológicamente más válidas, más parecidas a lo que hacemos en la vida cotidiana, muchas veces son muy difícil o es muy costoso o incluso imposible de implementar tecnológicamente, porque básicamente muchas de las herramientas que necesitamos para monitorear los procesos mentales o la conducta requieren que estemos mucho más restringidos respecto del movimiento y la conducta de lo que estamos en entornos naturales. Piense, por ejemplo, una máquina de resonancia magnética funcional, que tenemos que estar metidos en el aparato quietos, digamos, para que la máquina pueda sacar, digamos, pueda registrar la actividad cerebral. En esos contextos, digamos, obviamente son muy limitantes respecto del tipo de cosas que podemos hacer. Y por lo tanto, lo que estamos entendiendo es cómo funciona la mente de una persona que está acostada, completamente quieta, digamos, sin hacer demasiado, por lo menos desde el punto de vista del movimiento y la conducta. Eh, entonces la idea es que los entornos virtuales podrían ser empleados como sustitutos en el que el sujeto podría realizar tareas cognitivas mientras su cerebro, con muchas comillas, cree que está en un entorno natural. Básicamente crearle un entorno, crearle una situación virtual al cerebro para que crea que está en un entorno real, y de esta manera lograr entender cómo funciona el cerebro en el mundo real, haciéndolo actuar en el mundo virtual. Esa es un poco la idea, la estrategia para la que se cree que el metaverso y herramientas similares pueden ser muy útiles. Y acá empiezan a surgir un conjunto de preguntas neurocientíficas y éticas clave. Entonces, en primer lugar, tenemos que explorar si el cerebro efectivamente responde en el mundo virtual de la misma manera que cuando está en un entorno real o no. O sea, necesitamos avanzar en lo que sería una neurociencia de la realidad virtual. Tenemos que entender si los entornos virtuales son para el cerebro iguales a los físicos o si definen un espacio único de operación con sus propias reglas. Y en el caso de que se trate de un entorno diferente, quiero decir, en el caso de que supongamos que avanzamos en la neurociencia de la realidad virtual y entendemos que
el cerebro se da cuenta perfectamente que el entorno en el que está no es real. eh, entonces entendemos que hay una serie de procesos únicos que se desencadenan cuando uno está en un entorno virtual realizando diferentes tareas cotidianas. Eh, y si este es el caso, entonces es clave entender cómo sumergirse en entornos digitales puede afectar nuestros procesos mentales en el mundo real. Más allá de cuestiones que se están discutiendo vinculadas a salud mental, como la posibilidad de que los usuarios se aíslen o se vuelvan adictos a estos entornos virtuales, surge la pregunta de cómo operar constantemente en entornos digitales podría afectar nuestra capacidad para actuar en entornos reales. Entonces es algo que es algo importante que tiene que explorarse, digamos. Y desde el punto de vista de la neuroética específicamente, hay diferentes problemáticas que podemos identificar en relación a esta dicotomía entre lo real y lo virtual. Por ejemplo, hay una serie de preguntas que nos podemos hacer en relación a la agencia, la autonomía y la responsabilidad. Podemos preguntarnos qué significa actuar en un entorno digital. ¿Tenemos el mismo grado de responsabilidad por nuestras acciones en el mundo digital que en el mundo real o no? Dijimos que una de las claves del metaverso es que nos permite ensayar para el mundo real, haciendo cosas que en el mundo real pueden tener consecuencias desastrosas, pero en el entorno virtual no. Entonces podemos preguntarnos qué efectos produce en nosotros poder hacer esas mismas cosas sin consecuencias. Podemos decir que estamos haciendo las mismas cosas y las consecuencias no son las mismas, si no tomamos los mismos riesgos o si no tenemos el mismo nivel de compromiso. Piensan, por ejemplo, en esto de establecer relaciones románticas con inteligencias artificiales. ¿Qué quiere decir eso desde el punto de vista subjetivo? ¿Y para qué tipo de relaciones en el mundo real nos preparan ese tipo de relaciones o de experiencias? Y en esta charla yo quisiera explorar una segunda temática. Quisiera que nos preguntemos cómo funciona el desarrollo de la identidad en el entorno digital y cómo se conecta con la identidad en el mundo real. Más que todo el eje es la identidad, pero con una vuelta, que eh, por lo menos desde mi perspectiva la noción de identidad está fuertemente entrelazada con la de privacidad. Entonces, eh, quisiera explorar cómo se da esa dinámica entre privacidad e identidad en el contexto del metaverso y qué es la vuelta o lo nuevo que tiene para ofrecernos este tipo de tecnología en relación a cómo funciona esa interacción en el mundo real. Yo creo que tiene algo más para decirnos y eso era lo que quería compartir. Entonces, la idea que quiero explorar es la del avatar en el metaverso como identidad digital, como herramienta para administrar nuestra privacidad. Y privacidad entendida como el modo selectivo en que nos manifestamos otras personas. Una identidad digital puede ser tanto una extensión de nuestra persona física o natural, agregando nuevas formas de actuar y de expresarnos frente a una audiencia que nos puede reconocer, que nos puede vincular a nuestra persona natural, como también una pantalla, una máscara que permite abrir un espectro de acciones y expresiones posibles que esa audiencia no puede asociar a nuestra persona física. ¿Se entiende la diferencia? Por un lado, podemos usar el avatar como si yo a mi avatar le pongo Abel Weinerman, soy yo. eh, y por el otro lado, o sea, y todas las cosas que hago van a poder ser asociadas a mi persona, digamos, o puedo crear un personaje que se llame Juan Pérez, digamos, nadie sabe que en verdad soy Abel Weinerman, y puedo hablar y actuar de diferentes maneras sin que puedan asociarme a mi persona, digamos. Y entonces vayamos a esta máscara digital, esta idea de que yo genero una persona, un avatar, que ustedes no pueden conectar con mi persona física, ¿no? Este avatar en modo anónimo, digamos. Eh, Hay dos usos de esta máscara que se pueden dar, creo yo, al menos dos usos. Una posibilidad es crearse una identidad falsa o una simulación, disfrutar de la ficción de ser alguien completamente diferente con quien no nos identificamos y quien no somos. Y otra posibilidad que es importante marcar esta diferencia es usar este instrumento de la privacidad como una herramienta genuina para el desarrollo de la identidad, elaborar una narrativa alternativa acerca de nosotros con la que realmente podamos identificarnos, lo que podemos llamar una identidad secreta, ¿no?
en el sentido de que todo lo que hace mi avatar, Juan Pérez, en el mundo digital, son cosas con las que yo estoy completamente de acuerdo, digamos, y son parte de mi persona, solo que la gente que me conoce en el mundo real no lo sabe, digamos. Pero es un espacio en el que uno puede explorar formas de interacción, de relacionarse con gente, tipos de actividades que por diferentes motivos no realiza en el mundo físico, digamos. Y entonces, ¿cuál es la relación entre la privacidad y el desarrollo de la identidad? Bueno, hay muchos, principalmente gente que trabaja en derecho, considera que la privacidad es una especie de libertad negativa respecto de restricciones que nos pueda poner el entorno, digamos, para el desarrollo de la identidad. Es como una especie de escudo protector que nos permite desarrollar nuestra identidad libremente. Y hay una manera tradicional en la que se entiende este escudo protector, o sea, esta relación entre privacidad e identidad, que para mí no es la mejor, pero quiero mencionarla porque es como la manera más intuitiva de entenderla. Esta manera tiene que ver con que nuestro espacio privado, ya sea mi foro mental interno o un espacio físico o incluso digital al que otras personas no tienen acceso, es un espacio donde contamos con más libertad que en cualquier otro espacio. Por ejemplo, muchas de las cosas que no te hemos permitido hacer o hacer en público son cosas que podemos perfectamente hacer o fantasear hacer en privado, digamos. Entonces, este espacio segregado que nos pertenece es un espacio de experimentación en el que podemos hurgar en nuestros deseos, fantasías y concepciones para encontrar y desarrollar un yo profundo, ¿no? O sea, muchas veces se entiende de esta manera la relación entre privacidad e identidad. Pero a mí me interesa explorar otra manera diferente, básicamente porque creo que no podemos desarrollar la identidad aislados, sin conexión con otros. Entonces, es clave el reconocimiento por parte de otros para que se consolide la identidad. Entonces, estar aislados, reflexionando sobre la vida, sobre nuestros principios y nuestros valores, no ayuda mucho, no ayuda o es insuficiente para el desarrollo de la identidad si no tenemos una conexión con otra persona. Eh, y básicamente esto es algo que se defiende desde los llamados enfoques relacionales de la identidad. Y la idea es que somos vulnerables, en el sentido de dependientes de otro, para la construcción de nuestra identidad. Entonces, esta conexión puede ser articulada de manera interesante, creo yo, bajo lo que se llaman concepciones narrativas y relacionales de la identidad. Según estos enfoques, hay dos aspectos centrales que contribuyen que son necesarios para desarrollar una identidad, para que una persona desarrolle su identidad. El primero es la construcción de lo que a veces se denomina como una autonarrativa, de lo que habrán escuchado hablar mucho, que se puede caracterizar de muchas maneras, pero básicamente yo creo que pueden pensarse como una estructura cognitiva o psicológica que resulta de la interpretación de nuestras historias personales, nuestras experiencias, relaciones, rasgos psicológicos. Es como un cuadro o representación global de quiénes somos. Es todo lo que contamos cuando nos preguntan quiénes somos, básicamente, que es un conjunto de experiencias, relaciones, eventos vividos, etcétera. Y es la interpretación que nosotros hacemos de todos esos aspectos de nuestra vida. Em, entonces es un cuadro o representación global de quiénes somos y a partir de la cual, y esto es clave, a partir de la cual le damos forma a nuestras intenciones, acciones y planeamos nuestro proyecto de vida. Nunca planeamos o pensamos o actuamos desde el vacío, sino que esta narrativa, esta identidad, es del lugar desde donde actuamos, o sea, cómo nos conectamos, tomamos decisiones, nos vinculamos con otras personas desde ese lugar, digamos. En ese sentido es tan constitutiva no solo de cómo nos percibimos, sino también de cómo actuamos y cómo interactuamos con el entorno. Eh, y según estas concepciones relacionales, eh, no cualquier autonarrativa es constitutiva de la identidad. No es que uno se puede inventar una historia en la cabeza acerca de quién es uno y listo, esa es mi identidad, digamos. Los enfoques relacionales lo que dicen es que para que una autonarrativa sea constitutiva de la identidad es necesario que haya un proceso de comunicación interpersonal en el cual cada sujeto proyecta esta autonarrativa a otros agentes y las otras personas reconocen o disputan esta autonarrativa proyectada. Entonces, el eslogan sería que si no hay reconocimiento, no hay identidad. ¿Y por qué es importante esta condición?
bueno, por varias discusiones filosóficas en las que no me voy a detener, pero básicamente es que esta condición de reconocimiento impide que cualquier narrativa, por más arbitraria o completamente desconectada de la realidad que esté, pueda ser válidamente, pueda crear válidamente identidad. Em, Entonces, el reconocimiento es como una especie de, o esta cuestión, esta noción dialógica de la identidad, la idea de que sea necesario una comunicación, un reconocimiento por parte de otros, de alguna manera lo que trata de hacer es bajar a tierra, de alguna manera, las narrativas. Para que, imagínense, no sé, alguna persona con una condición psiquiátrica que cree que es Napoleón o cosas por el estilo, eh, 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 no va a, su autonarrativa no va a ser reconocida y eso es de alguna manera uno de los elementos que ayuda a distinguir entre aquellas narrativas que son válidas y aquellas que no lo son, ¿no? Eh, entonces, la identidad entendida de esta manera, y esto acá me acerco más a, traigo esta noción de identidad más cerca de la de privacidad, requiere un control sustantivo sobre la exteriorización o proyección de nuestra autonarrativa, es decir, un alto grado de privacidad, pero entendida como el filtro racional que permite exteriorizar nuestra interioridad de una manera muy selectiva. La privacidad muchas veces se entiende como el control que tenemos sobre la exteriorización de información acerca de nosotros, es decir, qué le contamos a otras personas acerca de nosotros, hasta qué punto, en qué contexto. Ese tipo de control es lo que, desde el punto de vista psicológico, constituye nuestra capacidad para la privacidad. ¿Y por qué es tan importante esta capacidad para la construcción de la identidad? Porque básicamente la proyección de la identidad es fuertemente contextual. Y esta contextualidad de la que de la que les quería hablar, se entiende claramente por medio del concepto de segregación de audiencias que acuñó Irving Goffman. Goffman básicamente nos dice que los individuos no se presentan de la misma manera en diferentes contextos. Por ejemplo, en el hogar, contra cómo lo hacemos en el trabajo, en el hogar a solas con la pareja, a diferencia en el hogar frente a hijos o hijas. O, yendo al mundo digital, no nos presentamos de la misma manera en nuestras cuentas profesionales de Instagram, por ejemplo, que en nuestras cuentas personales, o en las historias en las que tienen acceso solo amigos de aquellas que le mostramos a todo el mundo. Digamos, la expresión de nuestra identidad es siempre fuertemente contextual, y eso es naturalmente contextual, y esa contextualidad requiere que tengamos control sobre qué aspectos de nuestra narrativa compartimos con qué personas, ¿no? Siempre la proyección de nuestra identidad es fuertemente contextual en este sentido. Y ahora bien, algo importante es que no consideramos que esta segregación genere una fisura en la identidad, una multiplicación de los yoes. Siempre que las diferentes ramas de la narrativa que se extienden a diferentes contextos tengan algún tipo de consistencia. Por ejemplo, una persona puede ser un compañero de trabajo muy empático, pero al mismo tiempo un amigo muy desconsiderado. Pero, o sea, no hay una inconsistencia en eso. Pero si me presento, por ejemplo, como alguien de izquierda políticamente con ciertos amigos y como alguien de derecha con otros, o si me presento como una persona plena y feliz en Instagram, pero en mi vida, cuando estoy solo en casa, soy una persona muy deprimida y miserable, entonces uno o ambos rasgos pueden ser usados para disputar la narrativa de la persona, digamos, porque hay una inconsistencia entre los diferentes aspectos de esa narrativa. Y obviamente esto que les comentaba antes de la segregación de audiencias, que a diferentes personas les comunicamos diferentes cosas, hace muy difícil disputar las narrativas. Porque básicamente, por ejemplo, no conocemos la vida personal de muchas personas que seguimos en Instagram, y cuando reconocemos las narrativas que estas personas proyectan en las redes, lo hacemos desde una posición epistemológicamente muy débil, porque no conocemos a la persona como es en la vida privada o en diferentes contextos. Pero podemos considerar que la narrativa igual es válida si el reconocimiento que nosotros le damos no se vería retirado si accediésemos a otros recovecos más ocultos de esa persona. Muchas veces tenemos la experiencia de conocer a alguien en un contexto nuevo, actuando de manera completamente diferente a la que nos es familiar, mucho más relajado, por ejemplo. Pero si es que sus acciones no contradicen la narrativa que habíamos recibido previamente, simplemente podemos decir que hemos conocido una nueva faceta de la misma persona que se integra naturalmente a nuestro complejo y multidimensional
pero consistente concepto de él o de ella. Entonces, ahora yendo al tema que nos convoca hoy, ¿qué tiene todo esto que ver con el metaverso? La idea es que el metaverso introduce una manera más radical de segregar la expresión de la identidad, que ya existe en el mundo real, pero tal vez se facilite y se vuelva más accesible o masiva por medio de la ubicuidad de este tipo de tecnología. Ofrece la posibilidad de expresarse selectivamente, no cambiando la audiencia, no cambiando a quién le estamos hablando, sino cambiando, por así decir, el yo. Presentar una nueva identidad digital, un avatar que la audiencia no puede conectar con el yo físico o psicológico, y de esta manera presentar actitudes, inclinaciones, orientaciones, valores, creencias que no presentaría mi yo físico a la misma audiencia, ¿no? Eh, Piensen, la metáfora acá, o no tan metáfora, es el espacio expresivo que se da en un carnaval, por ejemplo, o en diferentes festividades en las que la identidad primaria es suspendida por medio de máscaras y disfraces para dar lugar a la expresión de un yo más profundo que no encuentra ninguna audiencia en la que se pueda manifestar, donde la única posibilidad de manifestar esa parte de uno es buscar otro yo, en lugar de buscar otra audiencia. Entonces, si pensamos a la segregación de audiencias como el branching de una narrativa, donde desde un tronco común uno entrega diferentes ramas a diferentes audiencias, el cambio de identidad parece suponer la posibilidad de generar un árbol completamente nuevo, desconectada de todas las ramas del árbol original. Una narrativa alternativa que no está sujeta normativamente a la consistencia con la original. ¿Se ve? Es como si el metaverso nos permitiera crear un nuevo yo, en un sentido literal, que no está sujeto a estas reglas de la que les está hablando, de que uno tiene que ser consistente consigo mismo. Uno no necesita ser consistente consigo mismo porque este es otro yo, digamos, que está desconectado del original. Hay un filósofo muy conocido, se llama Richard Rorty, que adoptó lo que se conoce como una concepción ironista de la identidad narrativa, que parece apoyar esta idea del yo escindido, mucho antes de que, de que se esté desarrollando esta tecnología. Y muy brevemente, la idea del ironista liberal es él lo presenta como el ideal del intelectual liberal, que exhibe una escisión entre lo público y lo privado. El ironista se presenta como alguien que tiene dudas radicales sobre sus propias creencias y deseos más fundamentales, y reconoce que sus mejores argumentos no pueden disolver estas dudas y no cree que su perspectiva esté más cerca de la realidad que otras. Entonces, en el mundo privado se permite sumergirse en estas dudas, experimentando de manera lúdica con perspectivas diferentes a la suya, incluso coqueteando con adoptar estas perspectivas alternativas. Por el contrario, en su faceta pública, este ironista liberal se define por un compromiso con esas creencias y deseos centrales, que en este caso, en el caso de Rorty, son los asociados a los ideales del liberalismo político de la Ilustración, digamos. Eh, y de manera similar, uno podría pensar que en el metaverso podría ser no un espacio privado, sino uno público alternativo que compartimos con otras identidades digitales y en el que tenemos una identidad digital disociada para la que nuestros compromisos políticos morales podrían ser suspendidos y en la que principios alternativos podrían ser adoptados y explorados por medio de diferentes experiencias políticas virtuales, por ejemplo. Y ahora bien, yo creo que esta disociación no es real. Y eso es un poco lo que quería disputar como una ética para la identidad en dentro de este tipo de espacios. Una disociación del yo, como la que se da en el trastorno de identidad disociativo, por ejemplo, de las personas que tienen múltiples personalidades, es una decisión de la conciencia, en la que diferentes personas emergen en una mente y que no tienen acceso a las experiencias, deseos y creencias que conforman las otras personalidades. Son diferentes personas viviendo en una. Pero en este caso, cuando el ironista rortiano va al Congreso, por ejemplo, a defender su perspectiva liberal, no puede olvidar sus dudas, su escepticismo respecto de eso mismo que defiende. Aunque tenga la capacidad de actuar sobre esos principios y aferrarse a ellos en su conducta, su verdadera perspectiva epistémica sobre ellos es la que mantiene en privado. La decisión entre lo privado y lo público hace que su narrativa sea inconsistente y que su identidad como liberal pueda ser cuestionada en un sentido profundo, creo yo.
Y de la misma manera, la bifurcación entre una narrativa digital y otra analógica está enraizada en una misma conciencia, en un mismo flujo de experiencias y en un mismo cuerpo. Las narrativas no son estructuras simbólicas flotando en un espacio digital o analógico, sino ancladas en nuestra mente, la unidad de nuestra mente, de nuestras experiencias que le dan realidad y unidad ontológica. Entonces, la narrativa de mi yo digital pertenece normativamente a la narrativa de mi yo físico, y esto quiere decir que puede ser invalidada si no puede ser integrada a la misma. Y para dar un ejemplo eh, eh, común, por ejemplo, si Batman es un avatar justiciero de una persona que en la vida real es un millonario filantrópico, entonces su narrativa digital puede ser naturalmente integrada como una faceta desconocida, pero en principio consistente con su narrativa analógica. Por el contrario, si Clark Kent es un avatar cuya narrativa digital incluye ser una persona nacida en Smallville, Kansas, pero pertenece en realidad a un extraterrestre nacido en Krypton, entonces la integridad de su narrativa podría verse disputada por la inconsistencia entre la parte digital y la analógica, porque Batman es Bruce Wayne, pero Superman no es Clark Kent, en el sentido ontológico fuerte, ¿no? Entonces, básicamente, esta segregación digital de la identidad que se da potencialmente en el metaverso y en otros tipos de tecnologías similares, creo yo que no es una verdadera decisión del yo. Hay que tener cuidado con eso, como sí se da en el trastorno de identidad disociativo, sino que es la decisión del yo solo en la conciencia del otro para poder expresarnos de diferentes maneras frente a un mismo otro. Es una manera más poderosa de segregar la manifestación de la identidad, que es una manera, que es la manera natural en la que se desarrolla la identidad, de esta manera segregada. Entonces, la narrativa digital del avatar puede constituir una estrategia legítima para la expresión segregada y para la consolidación de la identidad, pero solo en la medida en que no se da en un vacío normativo, en la medida en que esta narrativa está anclada a la narrativa de nuestro ser físico por medio del flujo de la conciencia que le da vida, que está detrás, digamos, de este avatar, de esta identidad digital. Entonces, bueno, con eso termino un poco la reflexión, pero básicamente la idea central tiene que ver con esto de cuidado con el desarrollo de identidades digitales, con la conexión que tienen con la identidad real y cómo evaluamos, digamos, nuestras acciones en el mundo real, cómo podemos rendirnos cuentas como agentes digitales y cómo eso se conecta con el mundo real. Yo creo que no hay un hiato tan potente entre una cosa y otra, y eso es algo positivo en la medida en que ofrece un espacio normativo para el desarrollo de la identidad digital, que es algo que el metaverso viene a potenciar de manera muy fuerte, creo yo. Gracias. Muchas gracias, Abel, por tu presentación. Muy interesante. No sé si hay personas aquí que tienen preguntas, por lo menos por el chat vi que se habían hecho unas preguntas durante la presentación. Lucero Farfán, por ejemplo, pregunta, en cuanto a privacidad, ¿existe algún tipo de regulación de la información que se está brindando a servicios gratuitos de inteligencia artificial? Perdón, no escuché la pregunta, perdón. En cuanto a privacidad, ¿existe algún tipo de regulación de la información que se está brindando a servicios gratuitos de inteligencia artificial? Hasta donde yo sé, Chile por lo menos está a puertas de que salga una nueva ley de privacidad bueno, la mayoría de las regulaciones sobre privacidad en Latinoamérica, en Argentina, en Chile, Uruguay, están bastante, muy poco actualizadas. Entonces, se supone que esto va a salir pronto. Y algo interesante es que la nueva regulación sobre privacidad incluye la creación de una agencia digamos, para fiscalizar la aplicación de la nueva normativa sobre privacidad, lo que creo que va a generar digamos, una cierta garantía de que estas normas más actualizadas sobre privacidad, que obviamente un gran foco tiene que ver con el manejo, el procesamiento, la recolección digital de información,
eh, una garantía de que efectivamente se va a aplicar. No conozco el detalle todavía de la ley, pero sé que obviamente uno de los aspectos más importantes de los que se tuvo en cuenta al desarrollarlo tiene que ver con cómo funciona, o sea, cómo la digitalidad desarmó por completo el concepto tradicional de privacidad. Y bueno, en ese sentido todavía hay muchos desafíos. Yo creo que hay muchas, incluso las legislaciones más avanzadas de la Unión Europea probablemente no estén a la altura de abordar todos los desafíos, pero no, porque son problemas bastante complejos. Pero en resumen, Chile está avanzando, creo yo, en la dirección de la protección de la privacidad digital, pero hay que ver el detalle de la ley y hay que ver bien cuáles son los riesgos. Perfecto, muchas gracias. Lucero preguntó antes, ¿qué otras aplicaciones de inteligencia artificial gratuita existen para asistir en la investigación y gestión? Eh, gra- eh, gratuitas, no lo sé, ahora no recuerdo los nombres. Hay bueno, como probablemente escuchen de Gabriela Arriagada en durante la próxima charla de estas inteligencias artificiales conversacionales, que más allá de la parte conversacional, que es súper interesante, son herramientas que tienen un montón de aplicaciones para la potenciación del trabajo científico, con lo que tiene que ver con la estructuración de textos, etcétera. Donde es más flojo es en la parte de contenido, por ejemplo, de citas, de obtener información, o recomendaciones respecto de cómo mejorar contenidos, argumentos, cosas por el estilo. Y hay otra aplicación que ahora no recuerdo, se las debo, después puedo dejarles el link, que sé que la Universidad Diego Portales la había implementado, que se trata de también una app que permite, mientras uno está escribiendo un trabajo, hacer recomendaciones bibliográficas, corregir también oraciones en función de los contenidos de textos a los que se está referenciando, cosas por el estilo. Eso es una oportunidad enorme. Esa no es gratuita, lo cual igual ahí genera un problema de inequidad y ventajas y aumento cognitivo en la investigación científica, pero es un tipo de aplicación que es muy importante y que probablemente vaya a haber dentro de poco una versión open access o gratuita. Perfecto. Loreto, ¿tenías una pregunta? Hoy sí, me encantó la charla, de verdad me llegan un montón de dudas y preguntas, pero hay dos puntos que me gustaría que en el fondo nos pudieras a lo mejor orientar un poquito. Así como está el miedo, yo me imagino en los docentes ahora que con todas estas inteligencias artificiales, como chuta, ¿cómo voy a dar un trabajo si finalmente el trabajo lo va a estar haciendo una inteligencia artificial? Me imagino que también en parte está el miedo de qué tan probable es de que un rol como el nuestro, de ser académico, desaparezca de la sociedad si tenemos ahora esta posibilidad de que la gente aprenda de esta manera y se inserte en un metaverso donde a lo mejor va a aprender mucho mejor de cómo se lo está enseñando el propio profesor. Eso para mí, o sea, es un misterio. ¿Realmente podría llegar a ser una cosa así el tema? Bueno, ahí está, no sé si vieron el Future of Life Institute, que hace poquito es un instituto que aborda diferentes cuestiones relacionadas con los riesgos de las tecnologías emergentes y de la inteligencia artificial en particular. Trabajan en cuestiones vinculadas a riesgos y seguridad, pero una de las cosas que hablaban, ellos sugirieron una moratoria para que paremos un poco con el desarrollo de estas inteligencias artificiales por 6 meses, sugirieron ¿no? ellos, otros por un poco más. Yo ahora, junto con un grupo de neuroticistas, levantamos una iniciativa similar. Y uno de los riesgos que ellos mencionan tiene que ver con la sustitución de trabajos que tienen significado intrínseco para nosotros. Y eso ahí yo creo que es algo clave, digamos, que hay ciertos tipos de prácticas digamos, que no es que no puedan ser sustituidas, sino que el no sustituirlas tiene un valor intrínseco para nosotros, digamos, hacer ciertas cosas. Y por eso también estaba jugando con esto de qué significa hacer en el mundo digital. Tal vez ahí al igual que hay ciertas cosas que mejor que la inteligencia artificial no nos sustituya, simplemente porque tiene un valor intrínseco para nosotros hacerla, un valor ético, formativo, realizar ciertas tareas. De la misma manera puede haber ciertas cosas que tengan un valor intrínseco hacerlas en el mundo real, en lugar de hacerlos en el mundo digital.
Entonces, pero eso son cosas que tenemos que explorar más. Para eso necesitamos que ellos, psicólogos, neurocientíficos, sociólogos, antropólogos, filósofos, ojalá, que nos ayuden a entender un poco el valor que tiene el contacto humano, las actividades humanas, el mundo real, digamos, qué significa para nosotros. Y en ese sentido, si bien todas estas herramientas pueden potenciar y democratizar la ciencia, el conocimiento, los diferentes servicios, bienes, para muchas personas que no tendrían acceso de otra manera, es fundamental que entendamos que no perdamos de vista el valor que pueden llegar a tener y que investiguemos mucho más también sobre el valor que pueden llegar a tener la realidad frente a la digitalidad o la virtualidad. Sobre todo, bueno, en el caso de las relaciones interpersonales, ese es un tema que particularmente me preocupa a mí. Por eso les decía que vean la película Her, si no la vieron, que es muy interesante. Qué bueno, qué bueno. No sé si hay otras preguntas. Por acá. Perfecto. Entonces, reiterar nuestros agradecimientos a ti, Abel, que nos comparte desde el metaverso, nos comparte desde la modalidad online su experiencia y su conocimiento acerca de este tema. Así que muchísimas gracias desde Buenos Aires y los dejamos invitados a los presentes aquí a nuestra próxima exposición de Gabriela Arriaga, que nos va a hablar acerca de inteligencia artificial, así que están más que bienvenidos. Así que eso, muchas gracias. Muchas gracias, Cristóbal, y gracias a todas y todos. Chao, gracias. Nos estamos viendo. Chaito. Hasta luego. Ah,